que se iban a encontrar con Saúl. Vea, dice, junto al sepulcro de Raquel, 2 varones, un ambiente profético, un ambiente de revelación. Y le dice, ellos te dirán. Estos hombres salieron al encuentro de Saúl y le llevaban un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Un mensaje que necesitaba escuchar él. Y le dice, las asnas que has ido a buscar, ya tu padre las encontró. Tu papá ya no tiene problema. Las asnas aparecieron, ¿verdad? Una buena noticia para Saúl, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque dijo que en otras palabras, lo que a Saúl le afanaban, lo que a Saúl lo sacó de su casa con preocupación, el Todopoderoso ya lo había resuelto. Y habíamos dicho que hay situaciones que a veces nosotros nos afanamos tanto y el Padre lo tiene resuelto. A veces tú empiezas el día de jornada de labores, el día lunes, ¿verdad? Que se empieza la jornada de labores para muchos, ¿verdad? Dicen, esta semana tengo que producir tanto, esta semana, y salen pero afanados el lunes, ¿verdad? Y lo que a ti te afana, el Padre lo tiene resuelto. Tú lo único que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Buscar su reino. Afanarte por buscar su reino, ¿verdad? Y vamos a ver, esto de lo que a ti te afana, el Padre ya lo había resuelto. El Padre Celestial resolvió eso de la pérdida de las asnas, entre comillas. Pero ahora había algo, que el padre de Saúl dice que estaba afligido por Saúl y por el criado. Estaba preocupado. Y es más, estos varones le dicen que el papá estaba tan afligido que decía, ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Verdad? Hay algo tremendo. Nosotros como padres, ¿verdad? Humanamente nos afligimos. ¿Qué le estará pasando a mi hijo? ¿Pero en qué andará mi hijo? ¿Pero qué será de mi hijo? Yo te voy a decir algo. Cuando el Padre Celestial está en el asunto, tus preocupaciones son los que te alteran, pero el Padre ya lo tiene todo resuelto. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo lo hace. Y aún si tú crees que está perdido, para el Padre nada está perdido. Así es que, ¿por qué te afanas? ¿Verdad? Aquí el papá de Cis, el papá de Saúl, estaba afanado. Yo voy a parafrasear ahora. De pronto decía, ay, aparecieron las burras, aparecieron los asnos, pero ¿y mi hijo ahora? ¿Dónde está mi hijo? No llega a la casa, ¿verdad? Entonces, así sucede también con muchos creyentes que se afanan. No te afanes. Y aquí podemos ver algo, que el que preparó que Saúl salga de la casa de su padre fue el mismo Todopoderoso. Él permitió que se pierdan las burras, él permitió que se extravíen, que se vayan, para que Saúl sea enviado por su padre. Era necesario que salgan. Gracias, Abba. Voy a decir algo que esto no está dentro de lo que yo tenía para enseñar, pero alguien necesita escuchar esto. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Verdad? El Padre preparó ese escenario porque hay padres que los tienen en las faldas a los hijos y allí no se va a cumplir los propósitos del Padre Celestial. Hay padres, ¿verdad?, que no permiten que sus hijos den un movimiento, quieren estar siempre encima de. Cuando el Padre permite y es necesario que ellos salgan, es decir, que recojan sus herramientas para el ministerio al cual han sido llamados. Estoy hablando de hijos adultos, no estoy hablando de niños por si acaso, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Porque hay adultos que los cuidan como bebés. Entonces, el Todopoderoso permitió que se pierdan esas armas para que Saúl salga de su casa, para que Saúl tenga que irse, ¿verdad? Y es lindo cuando estudiemos David, porque con David también pasó lo mismo. Entonces, ¿verdad? Pero aquí viene algo tremendo.
Hoy estoy también que me río. Imagínense que fue tan probado Saúl porque le dan la noticia que su papá estaba triste, que su papá estaba afligido, que su papá estaba llorando, y la instrucción del profeta, ¿sabe cuál es? De allí sigue más adelante y llega a la encina de Tabor. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Elohim en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. ¿Cuál fue la instrucción? Sigue más adelante. Ey, cuidado, te vas a quedar ahí almáticamente porque tu papá está triste, porque tu papá está llorando y vas a correr a donde tu papá. Cuidado, la instrucción es avanza a Betel. Avanza donde te estoy diciendo, ¿sí? Porque a veces nos movemos, queremos lo que el Padre tiene para nosotros, pero si nos dicen una noticia del padre, de la madre, de los hijos, ay no, yo dejo aquí todo y me voy acá porque es que mi papá está llorando, pues que mis hijos, y yo cómo me voy a ir por allá, el profeta está loco, si primero es la familia, ¿cómo voy a dejar preocupado a mi papá? Yo me voy allá a ver a mi papá. No, profeta, discúlpeme, pero cuando pueda, cuando yo vaya a ver a mi papá, después yo voy a lo que usted me está mandando. Es tremendo. Por eso es que en los llamados hay muchos fracasos. Porque creemos que es como yo creo, como yo pienso, como yo puedo. Así no es, ¿verdad? Entonces, usted se imagina a un Saúl diciendo, profeta, pero ¿cómo voy a ir a la encina de Tabor? ¿Cómo me voy a ir allá si mi papá está preocupado? No, déjeme ir a decirle a mi papá. Recuerde que ahí no había celular. No había ni cómo mandarle un WhatsApp. No podía escribirle. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos muestra esta instrucción? Lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Lo que dijo Yeshua. ¿Verdad? Cuando le dicen, maestro, donde tú vayas te seguiré. Sí, pero recuerda que yo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no tengo un edificio que entregarte. El otro le dice, sí, yo compré unas yuntas de bueyes primero. Si tu trabajo es, anda con tu trabajo, después atiendes tu llamado. El otro, déjame primero ir a despedir de mi papá y de mi mamá. Entonces, cualquiera que pone su mano al arado y todavía sigue mirando atrás, no, ese no es digno de ser mi discípulo, ¿verdad? Yeshua dijo, cualquiera que no aborrece padre, madre, hijos, ¿verdad? Antes que a mí, no es digno. Y no está diciendo ódialos, aborrécelos en el sentido de que los odies y no los llames más, no. Cualquiera que tenga primero la familia, que tenga primero, no. El Padre te está diciendo primero tienes que obedecer al llamado. Aquí había una situación que un padre estaba desesperado. Dice que estaba preocupado. Y recuerde que la preocupación no deja dormir a muchos. Estaba tan preocupado. Pero la instrucción fue clara. Sigue más adelante. No te detengas. No te dejes mover por sentimentalismos, por la parte almática que viene a afectarte, que yo tengo que correr primero donde mi papá. No. ¿Verdad? Fue tremendo esto. Y te saldrán al encuentro 3 varones. Van a Betel para adorar. Y yo decía, seguramente era una fiesta solemne, ¿verdad? Recordemos que Samuel también había ofrecido sacrificio. Bueno, ¿y qué simbolismo profético hay aquí con todo esto, verdad? Recordemos que Saúl ya había sido ungido. Ya había sido ungido por Samuel. Pero en esto que vemos acá del cabrito, que dice que llevaban cabrito, que llevaba 3 cabritos, unas 3 tortas de pan y una vasija de vino. Todos estos elementos que vemos acá, todo esto que lleva el cabrito, las tortas de pan, la vasija, nosotros lo vemos o lo relacionamos como los elementos que participarían en la transformación que el Todopoderoso quería hacer con Saúl
y que en este tiempo quiere hacer con todos nosotros. Recuerde que se le dijo que Saúl iba a ser mudado a una nueva persona. Tenía que pasar un proceso. ¿Y por qué esto? Empieza con el encuentro de estos dos varones cerca de la tumba de Raquel. Cerca, es decir, de esta tumba, en un ambiente profético con una revelación profética. Y luego se le dice, ¿verdad?, que se iba a encontrar con estos varones, que uno llevaba 3 cabritos. Paso 1 ya había sucedido con Saúl, que lo había ungido Samuel. Segundo, se encontró con estos varones en una atmósfera, en un ambiente profético. Empezó por allí. Y los cabritos, ¿quién se acuerda? La enseñanza de Levítico 1. Todos, yo me imagino que nos acordamos, ¿cierto? Los cabritos son el tipo de sacrificio que todos nosotros necesitamos pasar. Eran para una ofrenda olá. Una ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Para eso, estos varones iban a adorar a Betel, ¿verdad? Y llevaban estas ofrendas al Todopoderoso. Y le muestran, para nosotros, esto que vemos acá es los elementos, podemos decir acá, que están siendo representados que iba a necesitar Saúl. Saúl necesitaba morir al yo, al ego, al igual que nosotros. Queremos ese ministerio, queremos luego el ungimiento. ¿Y qué viene luego? Un proceso de preparación en nuestras vidas, un proceso que va a equiparnos, ¿verdad? Necesitamos morir al yo, al ego, a las emociones. No podemos presentarnos como sacrificio vivo delante del Todopoderoso si antes no somos partidos. Si antes no morimos a ese yo, a ese ego, a esa voluntad. Ellos iban a adorar, llevaban ofrenda. Nosotros somos ahora esa ofrenda grata y cada uno de nosotros hemos sido llamados como esos ministros. El Padre nos llamó, el Padre nos apartó, somos apartados, ¿verdad? Y dice que llevaban también 3 panes. Yo veo toda una representación profética acá, ¿verdad? ¿Cómo es esto que dice que llevaban 3 panes y el tercero una vasija de vino? Y le dice, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes. Y tomarás de mano de ellos. Es tremendo. El profeta le dice hasta lo que le iban a entregar. Los cabritos no le entregaron, ¿verdad? El vino tampoco. Pero dice que le entregaron 2 panes. Te darán 2 panes. ¿Y qué representación profética, qué simbolismo profético tienen los panes para nosotros? Esa entrega de 2 panes que le estaban haciendo a Saúl en ese momento, porque aunque llevaban 3, ¿verdad? Dice que llevaban 3 tortas de pan, le dieron 2, ¿verdad? Él iba a necesitar en su gobierno, podemos decirlo así, mientras él estaba gobernando como rey, necesitaba dejarse guiar. ¿Por qué? Por la Torá y los profetas. Eso representan los 2 panes. Entonces muchas veces nosotros queremos el ministerio porque acá sí, él iba a gobernar en Israel. No podemos tener gobierno que representa o significa autoridad si nosotros no lo ejercemos a través de Torá y profetas, a través de la revelación que nos da los profetas, el mayor de los profetas, nuestro Adón Yeshua. Entonces, no creamos que gobernar es como muchos dicen, voy a ungir esta ciudad y vamos a declarar y vamos a golpear y vamos a hacer un montón de cosas. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque el Padre nos enseña cómo debe de ser para que una persona tenga autoridad del Abacados.
para que pueda luego ser posicionado. Aquí había un simbolismo de todo, ¿verdad? Y el odre de vino, ellos llevaban un odre de vino. Aunque el odre de vino no le entregaron, pero era un simbolismo. Él lo vio, le dijo, ellos llevan eso, ¿verdad? Él tenía que ser una vasija nueva. Él tenía que convertirse en esa vasija nueva. Nosotros muchas veces queremos lo nuevo del Padre, pero queremos seguir siendo vasijas. Miren, hasta allí iba otra instrucción. Y usted se imagina la noticia, tu papá está preocupado. Ahí se quedó el papá de Saúl. Ahí se quedó Cis. Saúl seguía avanzando. Y le dice el profeta luego, miren lo que dice. Después de esto, llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Es tremendo. No tenía por dónde regresarse a su casa. No tenía forma, porque cada instrucción era avanzar, era de avanzada, y de avanzada conforme a la instrucción y a la dirección del Abba Kadosh. Y ya vamos a ver hasta dónde era la avanzada. Ya vamos a ver hasta dónde tenía que llegar. Entonces, le dice el profeta, después de saludarte, ¿verdad? Entonces, vemos acá que ya en el verso 4 le entregaron todo, le dijo, acéptalos, ¿verdad? No los vayas a rechazar. Toma los panes que ellos te van a dar. 2 panes. Y así fue la instrucción, ¿verdad? Hasta aquí ya habían una serie de instrucciones que debía ser paso a paso, obediente a cada palabra del profeta, sin cuestionar, sin rebeldía, sin añadir, sin quitar, sin saltar el proceso. Porque a veces nosotros aceptamos la primera instrucción. Ah, sí, pero yo no voy a... ¿Yo por qué tengo que tomar esos 2 panes? ¿Y yo qué? ¿Por qué tengo que saludar a esas personas? Es tremendo. Si seguimos paso a paso la instrucción de nuestro Abba, allí vamos a llegar al cumplimiento, ¿verdad? Entonces, después de esto, cuando te llegaba al collado de Elohim, dice, te encontrarás con la guarnición de los filisteos. ¿Por qué le advirtió? ¿Verdad? En otras palabras le dijo, no tengas miedo, porque esos son los enemigos de Israel. Para nosotros, tenemos el llamado, muy bien, pero en el camino, así como te vas a encontrar con los que te dan pan, ¿verdad? Te dan pan, primero que se encontró unción profética, revelación, sigue más adelante, ¿verdad? Te van a dar pan, te van a dar de comer Torah, come Torah, ¿verdad? Y le dice, pero en el camino más adelante vas a llegar a donde está la guarnición de los filisteos. Ahí están los enemigos, pero no vayas a tener miedo. Igual para nosotros. En este caminar nos vamos a encontrar con muchos enemigos. Y los enemigos, muchos no los vas a ver porque son espirituales. Los que quieren venir a hacerte caer, desistir, retroceder. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hoy no vas a ver la guarnición de los filisteos físicamente, pero tienes que entender que te vas a encontrar con ellos. Entonces el profeta advierte, te vas a encontrar, pero no tengas miedo. Cuidado, allí te vayas a quedar paralizado o vayas a salir corriendo. Entonces fue una advertencia de que también habían enemigos. Pero ¿sabes algo? Ahí hay algo hermoso que me gusta mucho, que dice que cuando entre a la ciudad se iba a encontrar con una compañía de profetas. Y esa compañía de profetas
no estaban vacacionando en la ciudad. La compañía de profetas no andaban de shopping, de compras en la ciudad. No. La compañía de profetas descendían del lugar alto. ¿Sabe algo? Esta compañía de profetas eran los alumnos de la escuela profética. Ya habíamos visto que había escuelas proféticas, escuela de profetas, donde los hijos de los profetas allí se preparaban. ¿Y se preparaban cómo? Con Torá, ¿verdad? Ese era el alimento, Torá. Los profetas enseñaban. Entonces hoy hay muchas escuelas de profetas, muchos grupos de profetas, y por ahí ya vi que hay alguien que sacó compañía profética. Solo cuando el Abba lo da, eso permanece. De lo contrario, eso se desvanece, ¿sí? Y esta compañía profética o esta escuela profética, le quiero decir que no es de ahora. Eso lo entregó el Padre ya hace algún tiempo. Entonces me gusta mucho de ver que vas a pasar los enemigos, pero te vas a encontrar con una compañía de profetas. ¿Y sabes qué vienen haciendo ellos? Vienen del lugar alto. En el lugar alto hay adoración. En el lugar alto hay exaltación. En el lugar alto es allí donde se busca esa conexión del Todopoderoso. Son profetas, en otras palabras, son profetas que vienen con fuego. Prepárate porque algo va a acontecer, ¿verdad? Hoy en este tiempo hay profetas, vea, más es figurín, yo digo, promoción en las redes. Entonces, la compañía de profetas, ¿sabe dónde era su lugar? ¿Dónde estaban? En los lugares altos. ¿Sabe dónde vivía Samuel? En Ramá, en un lugar apartado, en un lugar fuera de la ciudad, ¿sí? Yo le decía a alguien hace algún tiempo, algún momento, yo no quiero vivir con nadie. Si cuando el Padre ya nos saque de aquí, de la ciudad, y nos lleve a un lugar fuera, es decir, o sea, porque a veces uno piensa, voy a estar rodeado de la familia. No, el Padre te aparta, el Padre te lleva lejos de la ciudad. A veces creemos que vamos a estar ahí todos. No. Y eso era lo que acontecía con la escuela de profetas. Estaban en un lugar apartado. Y ellos bajaban y mire lo que pasa. Descienden del lugar alto y ¿sabe qué llevaban ellos en sus manos? Salterio, pandero, flauta, arpa. ¿Y sabes qué más? Profetizaban. Es tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Estos profetas, estos alumnos de los profetas, esta compañía de profetas, ¿qué sabía hacer? Adorar. Provocaba atmósfera profética. Esta compañía de profetas era adoradora, adoraba al Padre, envolvía en adoración. Ay, bendito Padre, no sé cuántos están recibiendo. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos que estos alumnos de los profetas descendían de adorar. Ellos estaban en el lugar alto. Para nosotros adorar es nuestro estilo de vida. Adorar es nuestro ambiente. Adorar es nuestra atmósfera. Para nosotros la hora del altar no es una carga, es un tiempo especial, es un tiempo de adoración, es un tiempo de conexión con el Abba. El profeta vive en un ambiente profético. El profeta, ¿verdad? No vive en cualquier atmósfera. La atmósfera del profeta no es el chisme, no es el cuento, no es la murmuración, no es el vecindario. No, 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 no. La atmósfera del profeta es una atmósfera de adoración. Pero ellos no bajaban así nomás. Ellos bajaban aún adorando. Y en medio de la adoración se profetizaba. Es tremendo. Dice que llevaban salterio, pandero, flauta, arpa. Estos son instrumentos proféticos de un adorador. No creamos que adoración es con cualquier tipo de instrumento. Sí, puede haber alabanza, pero un verdadero adorador
sabe cómo llega al corazón del Padre. Y es tremendo, ¿sí? Que podemos ver por estos instrumentos que la verdadera adoración crea la atmósfera celestial para profetizar. Todos estos eran alumnos de los profetas. Esta compañía de profetas, habían profetas, también habían alumnos de los profetas, ¿verdad? Y la verdadera adoración va a crear atmósfera para profetizar. Usted y yo, que somos proféticos, fluimos bajo un manto profético. Cuando usted se acerca al Padre, no vaya a quejarse. Padre, mira, Padre, necesito. Padre, vaya a adorar. Adore. Porque la adoración va a crear una atmósfera celestial, una atmósfera profética y va a profetizar. Es decir, va a comenzar a hablar lo que el Padre quiere que hable, lo que el Padre quiere que con su palabra usted declare en ese momento. La dabar del Padre, la palabra del Padre es lo que va a crear en la atmósfera espiritual, ¿sí? No es porque digamos muchas palabras, es su palabra, su dabar que crea, que forma, que sostiene, ¿verdad? Entonces, el profeta va a profetizar con la palabra, no lo que nos sale de nuestra alma, de nuestras emociones. Y otra cosa, adorar no es cantar. No, es adorar. No es danza. Para muchos, como dicen, vamos a danzar. No, usted va a adorar al Todopoderoso. Profetizar no es gritar. Nosotros que estamos, ¿verdad?, en esta escuela profética, quizás somos pocos, pero bendito el Padre, que nos ha dado la oportunidad de ser parte de los escogidos, ¿verdad? Todo esto, cuando esta adoración, ¿verdad?, se provoca, va a envolverse todo el lugar en una atmósfera profética, en una atmósfera celestial. El salterio, el pandero, la flauta, el arpa, ¿verdad?, nos indican a nosotros la acción de gracias para entrar por sus puertas, como dice la Escritura, ¿verdad?, con alabanza, con adoración, como dice Salmos 33 o el Salmo 150. Pero todo esto es el resultado que paso a paso vamos nosotros alcanzando. Y todos nosotros necesitamos ser instruidos. Imagínense si en ese tiempo había una escuela de profetas. Hoy, en este tiempo, la gente no quiere. Nos ungen, nos echan el poco de aceite, ¿verdad? Y listo, ya estoy listo. Podemos ver acá, con los diferentes profetas, que habían escuelas de profetas. Vamos a ver el verso 6. Entonces le dice, mire cada instrucción, paso a paso. Entonces el Rúa de Yahvé vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es tremendo. ¿Por qué esa palabra entonces? ¿Verdad? Esta palabra quiere decir cuando tú hayas pasado todos los acontecimientos que te estoy diciendo en obediencia, luego que tú hayas ido paso a paso obedeciendo, es allí cuando vendrá el Rúa de Yahvé con poder sobre ti y tú vas a profetizar y vas a ser mudado en otro hombre, es decir, vas a ser cambiado, vas a ser diferente, ¿verdad? Hoy en este tiempo se cree que
ya nos derramaron aceite y estoy listo. Aquí esta porción nos enseña, sí, Samuel ungió a Saúl, pero dice que el Ruach de Yahvé vendría con poder para profetizar después que él haya obedecido las instrucciones que se le entregó. Hoy muchos creen que están profetizando por el Ruach del Todopoderoso, porque ya fueron ungidos, porque ya me derramaron aceite. Tengamos mucho cuidado, eso no es así. El nivel de obediencia que nosotros hayamos cumplido es lo que nos va a entregar a nosotros la autoridad para que vayamos en el nombre de nuestro Abacadosh a hacer lo que Él nos envía a hacer. Entonces, no fue cuando Samuel ungió, no, le dijo todo lo que tenía que hacer, paso a paso. Y mire lo que dice el verso 7. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Elohim está contigo. O sea, notemos algo importante. Todo tenía que cumplirse paso a paso, sin saltarse ninguno. El profeta le dio la instrucción. En otras palabras le dijo, más rápido, cuando tú hayas obedecido cada una de las instrucciones, allí va a venir el Todopoderoso, ahora sí, a darte, ¿sí?, de su Ruach para que tú vayas a ejercer el cargo de rey. Ahora sí vas a poder irte a enfrentar a los filisteos. Allí recién vas a poder vencer a los filisteos. Después, cuando hayas cumplido en obediencia las instrucciones, y ahí el Todopoderoso te va a venir con poder sobre ti. Como le dijo Yeshua, no se vayan de Jerusalén. No se vayan, porque vendrá sobre ustedes el Ruach con poder. Y allí saldrán a hacer lo que tienen que hacer. Pero hoy nos saltamos ese paso. Muchos salen a hacer creyendo que ya está todo listo. Y se olvidan que hay que pasar el proceso de equipamiento de parte de nuestro Abba, ¿verdad? Le dijo, luego que haya pasado todas estas señales, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. ¿Y cuáles señales? Señales de que ha obedecido paso a paso. Señales de que hizo tal como se le dio la instrucción. ¿Qué tal si a la segunda instrucción dijo, yo no quiero, me voy, ya me ungieron y ya soy rey? No, le dijo, cuando hayan pasado todas las señales, señales de obediencia. Aquí se estaba probando a Saúl la obediencia, ¿sí? Fue una prueba para Saúl, como les digo, prueba de obediencia. Aunque ya estaba ungido, él debía cumplir el proceso con el cual el Padre le había dicho al profeta que debía de preparar a Saúl. Nosotros no podemos cambiar, alterar, restar, mover, nada, sino que hacer tal como el Padre nos ha dicho. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos acá. Si el Padre en este tiempo nos tiene equipando con su Torá, bueno, preparémonos con su Torá. Sigamos preparándonos cada día, ¿sí? No podamos pretender nosotros que porque ya estamos ungidos, ya el Padre nos ha dado el poder para hacer lo que querramos hacer, que ya estamos embestidos con todo. Necesitamos pasar procesos. Necesitamos pasar, y el primer proceso que vemos acá es un proceso de obediencia, lo que les cuesta a muchos, por los cuales muchos han abandonado los procesos, porque no quisieron, porque no me gustó, porque esa parte yo no quise, porque me obligan. Imagínense a Saúl diciendo, pero qué malo, ¿cómo voy a dejar a mi papá sufriendo si primero tengo que ir a ver a mi papá? Y todavía me dice que tengo que avanzar más. Entonces, podemos ver acá, ¿sí? Paso a paso se iba a cumplir lo que el profeta ya había hablado de él.
y le dijo, luego que tú ya hayas cumplido todo, ahí anda y ve a asumir la posición de rey. Y le dice que el verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti. Mire, sigue la instrucción. Descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de Shalom. Espera 7 días. Espera, lo que a muchos no nos gusta. No, si yo ya estoy preparado. Yo ya sé. Yo ya lo he visto. ¿Para qué voy a esperar que venga el profeta? ¿Para qué yo necesito? Imagínese usted a Saúl diciendo esto. Y la instrucción era, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. A veces creemos que ya no necesitamos más. Profeta, gracias. Yo ya fui ungida y chao. ¿Verdad? Entonces, le da otra instrucción, pero esta instrucción era para más adelante, porque ya le había dicho, cumplidas las señales de obediencia, puedes ir ya a hacer frente a los filisteos. Esta instrucción era para más adelante, ¿verdad? Y le dijo, bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces yo descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y ofrendas. Espera 7 días. Yo quiero decirte algo. Para Saúl fueron 7 días. 7 tiempos, ¿verdad? ¿Será que nosotros hemos sabido esperar? ¿Será que nosotros hemos esperado el tiempo correcto, el que el Padre nos ha dado, nos ha hablado? O vamos a hacer como más adelante, vamos a ver lo que pasó con Saúl, ¿verdad? Por no saber esperar. Hasta la instrucción, antes de esta, él la cumplió todo. Pero vamos a ver qué pasó en la última instrucción. Esta es para más adelante. Y el profeta le dijo, yo te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a designar. A veces nosotros somos desesperados. A veces nosotros nos anticipamos y no esperamos la siguiente instrucción. No crea que el profeta estaba hablando porque le parecía a él. No. Cada instrucción del profeta fue porque era lo que el Padre Celestial entregaba para Saúl. Cada instrucción era porque era lo que venía de parte del Todopoderoso. No crea que el profeta le da una instrucción porque se le ocurrió. No. Si el profeta lo recibió, a usted se lo va a transmitir. Y eso es lo que el Padre está trayendo para su vida. Entonces, ya tenía las instrucciones Saúl, ¿cierto? Veamos qué dice. Dice el verso 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Yahvé su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo aconteció en un mismo día. Y aquí vamos a ver ya el cumplimiento de todo lo que Samuel le había hablado paso a paso. Eso de que al volver la espalda fue inmediatamente. Yahvé cambió el corazón de Saúl. Todas las señales se cumplieron, ¿verdad? Hasta donde él debía de encontrarse con la compañía de profetas, porque la última señal de bajar a Gilgal, esa está pendiente, ¿verdad? Esa de 7 días es para más adelante. Y dice en el verso 10 que cuando llegaron al collado, ¿verdad? Aquí ya viene el desenlace de todo lo hablado, el cumplimiento, lo que habló Samuel. Dice que cuando llegan al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él. Aquí hay algo hermoso, mire. Saúl no las fue a buscar. Dice que la compañía venía a encontrarse con él. Todos fueron encuentros provocados por nuestro Abacados. Todos. Los hombres junto a la tumba de Raquel, los que iban a adorar en Betel, todos fueron
provocados por el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, esta compañía de profetas dice que se encontraron con él, pero no fue cualquier encuentro. No, como habíamos visto anteriormente, eran propósitos del Todopoderoso. Y el Ruach de Yahvé vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Es tremendo. Tal como le había dicho el profeta. Le dijo, profetizarás con ellos. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? Es tremendo. Aquí podemos ver que Samuel no le dijo que iba a profetizar. No, solo le dijo, profetizarías entre ellos, ¿verdad? Y vemos acá algo importante. No profetizó porque Saúl sea profeta, sino a causa del Ruach de Yahvé que vino sobre él. ¿Y por qué? Por esa atmósfera profética que estuvo rodeado en ese momento él. Recuerden que esta compañía de profetas bajaba adorando. Esta compañía de profetas había estado en el lugar alto, ¿verdad? Es decir, había una atmósfera profética, había una unción profética. Cuando tú estás en ese ambiente profético, rodeado de esa atmósfera profética, el Padre puede venir sobre ti para que profetices. Entonces, eso es lo que hace la unción profética. No necesariamente porque alguien sea profeta, ¿sí? Veamos qué dice el verso 11. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Imagínense lo que pasaba acá, ¿verdad? Dice que los que lo conocían a Saúl, es decir, nunca antes le habían visto tal cosa en él. Nunca antes lo habían visto profetizar. Nunca antes lo habían visto de esa forma. Usted se imagina cómo estaría Saúl en ese momento. Y la gente que lo vio, pero ¿cómo? Si este es el hijo de Cis, ¿cómo es que está profetizando? ¿Qué le pasó? Está en medio de los profetas. Sabían cuál era el oficio de él. Y decían, ¿cómo es que está en medio de los profetas? Estar al lado de la unción correcta, ¿verdad? Te lleva a una dimensión diferente. Estar al lado de lo correcto. Hay muchos que abandonaron lo verdadero, lo correcto, y ya no están en esa unción correcta. Porque muchos pueden fluir bajo el manto de Jezabel, recordemos, con fuego extraño. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Saúl estaba ungido, pero eso no lo hizo profetizar. Tengamos cuidado. Él pasó acontecimientos que le habló Samuel y profetizó a causa de la unción profética, de la atmósfera profética que había y del ruach de lava que vino sobre él. ¿Sí? Y la gente se dice, ¿cómo es esto? Saúl entre los profetas, en otras palabras, es también profeta. ¿Por qué está allí? Es tremendo. Muchos no entienden que ser profeta, que para profetizar no es porque sea profeta necesariamente. No es la misma cosa, ¿sí? Porque muchos se han confundido y llaman profeta a alguien que profetizó. Creen que es profeta porque dijo alguna profecía. Ser profeta, profeta del Todopoderoso, es un oficio y es algo permanente. Al profeta de oficio, el Padre le habla en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? No así con alguien que tiene el don de profecía o que está profetizando porque está envuelto en una unción profética, en una atmósfera profética, como le pasó a Saúl. Porque, ¿qué tal? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal que nosotros estamos en una convocatoria y hay una poderosa atmósfera profética, una unción profética, y muchos comienzan a profetizar?
Entonces, como escuchan profetizar, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo si él no era profeta o ella no era profeta y está profetizando? No nos confundamos porque recordemos que el ambiente profético, la adoración profética, la unción profética que se manifiesta, hace de que también el Padre pueda usar para profetizar a una persona. Y ha habido mucha confusión por eso, porque muchos creen que todos son profetas y desde allí los comienzan a llamar profetas. Acá en esta casa yo he visto cómo el Padre a muchos que no son profetas los ha usado para dar una palabra profética. El que estuvo en una noche de oración, al hermano Andrés, el Padre lo usó para dar una palabra profética. ¿Cierto? Oído Shema a las oraciones. Ayer el Padre usó a Piedad para decir algo que luego me dijo, profetiza por lo que ella está hablando. Porque dijo, por los presos que están injustamente. Pero el Padre dijo, profetiza con Torá. Entonces, no creamos que por eso son profetas. Sí, es la unción profética, es la atmósfera profética, ¿verdad? Que hace que el Padre pueda tomar a uno y también profetizar y dar una palabra. Entonces, dice el verso 12, ¿verdad? Porque todos estaban asombrados. ¿Qué pasaba? ¿Verdad? Yo he visto a mi hermana Teresa profetizar. Y se ha cumplido lo que ha profetizado. Y no porque sea profeta, por decirle así, ¿verdad? A muchas personas en esta casa, a otras hay profetas. Acá hay profetas. Pero digo de algunos que no son profetas y han profetizado, ¿verdad? El verso 12 dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio, también Saúl entre los profetas. Alguien de allí que escuchó que todos decían, pero ¿por qué está profetizando? ¿Pero por qué si él no es profeta? Y alguien que escuchó dijo, ¿y quién es el responsable de esto? ¿O a quién se sujetan los profetas? Si es por el rúa del Padre que están profetizando, ¿qué les importa a ustedes? Si es Saúl, él está profetizando porque hay una atmósfera profética, porque hay un ambiente profético, porque el Padre da y toma al que quiere para profetizar. ¿A ustedes qué les interesa? En otras palabras. Entonces, recordemos algo también, que Saúl no estaba allí porque él quiso, no, sino porque él fue enviado por el profeta Samuel. Él tenía una designación, él fue enviado. Lo mismo sucede cuando nosotros enviamos a alguien. En este caso, si yo delego a alguien que vaya a tal lugar, ¿verdad? Delego a un ministro y le digo, vaya a tal lugar, es porque va con una comisión. Si lo delego es porque el Padre me lo dijo, lo envío y va enviado primero con el respaldo del Todopoderoso y con una asignación de la autoridad, ¿verdad? Entonces así estaba Saúl. Saúl no estuvo allí porque él quiso, fue enviado por una autoridad profética, es decir, fue enviado por el profeta Samuel. Y por eso aconteció todo esto. Recordemos que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que jamás fue traída la profecía por voluntad humana, jamás. Que todos los hombres hablaron de parte de Yahvé, inspirados por el Ruach. Es decir, nada de lo que hablamos es porque a mí me parece, es porque yo creo, es porque yo pienso. No, es porque viene de parte del Todopoderoso. ¿Y por qué les hice este ejemplo de que el Padre tomó al hermano Andrés para dar una palabra esa noche? ¿Y qué vimos al día siguiente? Cumplimiento de la señal, de lo que él habló, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar oído Shema, porque quizás usted puede estar en ese momento para dar un mensaje. No sé cuántos lo oyeron, pero tenemos que estar atentos a lo que están intercediendo. Cuando se intercede por las naciones, el Padre nos muestra.
Entonces, no creamos que solamente es un tiempo de oración o simplemente así. No, en cada oración el Padre siempre va mostrando, ¿verdad? Y recordemos que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y la profecía no es de interpretación privada. Como les digo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece. No, lo que entrego es lo que el Padre me ha dado. Entonces, al estar Saúl bajo el manto profético, rodeado de la unción profética, en un ambiente profético y con la designación del profeta Samuel, porque él lo envió, él fue envuelto por el Rúa. Él fue tomado por el Rúa del Abba. Y mire que fue mudado a otro hombre, fue cambiado. ¿Sí? Pero aquí también hay algo importante. Leamos el verso 13. Dice, y cesó de profetizar. Es decir, cesó, acabó. ¿Ya? Hasta allí cumplió lo que el profeta había dicho. Es decir, no iba a hablar más. Hasta allí. No es que siguió profetizando, no. Hasta allí. Era parte de una señal. Esto es para que nosotros no pongamos la mirada en las personas. Porque a veces ponemos, uy, es que dijo una palabra, profetizó. No, profetizó porque ya vimos por qué. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no todos son profetas, ¿sí? Y muchos han puesto la mirada en el hombre porque dicen, dio una palabra y es que trajo una palabra, sí. De pronto el Padre lo usó, ¿verdad? Y dice que luego llegó al lugar alto. Veamos el verso 14. Aquí se pone interesante también. Un tío de Saúl, un familiar, dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Quizás usted no encuentra más en la escritura, ¿verdad? Pero ese a dónde fuiste es como que tú saliste de la casa a buscar las asnas y ¿dónde te pasaste todo este tiempo? Porque las asnas ya aparecieron, tu papá estaba llorando, tu papá estaba triste y tú ¿dónde estabas? ¿Por qué no aparecías? ¿Verdad? Y él le responde, a buscar las asnas. En otras palabras, a eso salí, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Es tremendo. Fuimos a Samuel. No aparecieron, no las encontramos. Y hay algo tremendo. Si nos acordamos al inicio, ¿verdad? Que vimos esta porción que salió a buscar y que fue por un lugar y que luego caminó y fue para otro lado y luego fue para otro lado, ¿verdad? Recorrió mucho y no encontró. Hasta que decidieron ir a donde el profeta Samuel. Y vemos acá que cuando el tío escucha, fuimos donde el profeta, ¿verdad? El tío le dice, yo te ruego que me declares qué les dijo Samuel, qué dijo el profeta, dime todo, ¿verdad? Hoy, en este tiempo, al igual que el tío de Saúl, a muchos no les interesa saber cómo te fue en el largo recorrido que has tenido. No le preguntó, mira, ¿y qué les pasó en el camino? ¿Y por dónde nomás los buscaste? No. A muchos no les interesa eso. Sino, más bien conocer qué el padre había dicho. Eso es lo que quería saber Saúl, el tío de Saúl. Así muchos en este tiempo están esperando saber, ¿y qué dijo el padre de ti? Y vemos algo importante acá. Le dijo, declárame, dime, ¿verdad? Hay cosas que el Padre te revela que son solo para ti. Hay cosas que el Padre te puede hablar por medio del profeta que son para que te lo guardes tú. Y ya vamos a ver acá en este caso cómo Saúl se lo guardó. Al tío no le contó. Porque cuando tú cuentas lo que el Padre ha hablado de ti, a muchos no le va a gustar. Va a causar envidia y va a hacer
que te sean de tropiezo. Hay cosas que el Abba te revela que tienes que saber guardar. El verso 16 dice, y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Voy a poner un ejemplo. Hay cosas que el Padre nos revela para nosotros como casa profética. Y es para nosotros. No es para otros de fuera. Entonces tenemos que aprender a guardar. Lo que es para nosotros, es para nosotros. Lo que es para afuera, lo comentamos. Hay muchos que están interesados en saber ¿y qué pasa? ¿Y qué palabra dijeron? ¿Y qué hablaron? Tenga mucho cuidado, porque su llamado mismo puede estar en juego. Entonces, por eso vienen los infiltrados. Aquí se había infiltrado alguien, es decir, en medio de nuestra compañía, en medio de nosotros. ¿Y el daño para quién era? Para nosotros mismos, ¿sí? Alguien que se conectó 2 veces y quizás ustedes ni cuenta se dieron porque estaba con la cámara apagada, no tenía nombre, ¿sí? Y mire que los enlaces de escuela profética, no eran escuela profética, eran un día de Shabbat. Y estos enlaces sí son públicos, pero las reuniones nuestras no son públicas. Las de los viernes no son públicas. Entonces, hay cosas que son solo para nosotros. Aquí dice que Saúl no le dijo nada sobre el reino. Hay cosas que el Padre solamente le revela a sus hijos, a los que Él quiere. Cuando Él dijo, no temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino, la revelación. No todos tienen la revelación, ¿sí? No todos. Y Saúl fue sabio. ¿Sabe por qué no le dijo? ¿Por qué cree? Porque no tenía instrucciones de contarlo. Porque el profeta no le dijo, cuéntalo. No. Si Samuel pidió que no esté el criado en el momento que iba a ungir a Saúl, era porque era entre los dos. Y el Abba, obviamente. Hay cosas que no lo podemos decir en público. Hay cosas que nosotros los profetas no lo hablamos para todos. Y de hecho acá lo saben que yo he llamado, cuando es para alguien, ve esta palabra tengo para ti, te voy a decir esto. Y así tiene usted que aprender a guardar. Lo que el Padre le entrega para usted es para usted. ¿Sí? ¿Por qué no le dijo nada sobre el reino? Igual a usted, cuando el Padre le da un mensaje del reino, porque es del reino de Él, es para usted. Aprenda a guardar. Saúl guardó, ¿por qué? Porque él se dio cuenta que el profeta le dijo, envía a tu criado. Dile que se vaya, que se adelante. Era solamente entre los dos. Cuidemos celosamente lo que el Padre ha dicho de ti, lo que debes de guardar. ¿Sí? No hables más de lo que no debes. ¿Verdad? Muchos quizás quieren sacar información si tú no lo cuentas. Y también no tratemos de meternos donde no nos llaman. Hay cosas que no nos competen. Al tío de Saúl, ¿para qué quería saber esto? ¿Verdad? Después, ¿verdad? Después de todo esto, ya Saúl estaba en su casa. Samuel convocó al pueblo delante de Yahvé en Mizpa y dijo a los hombres de Israel, es tremendo, Samuel convoca a todo el pueblo y el pueblo dice que estaba delante de Yahvé. Todo lo que el profeta Samuel estaba haciendo era por dirección del Todopoderoso. El profeta no los convocó porque él quiso, no. Había un mensaje de parte del Todopoderoso, ¿verdad? Y le dice, dile a los hijos, les dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Yahvé, el Eterno, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto,
y los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que lo afligieron. Es tremendo. El mensaje, ¿sabe cómo empieza? Recordándoles. El Padre siempre nos va a recordar de dónde nos sacó cuando queremos hacer algo que yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Y les recuerda que fue su brazo que los libertó de la esclavitud, que los libró de los egipcios, de todos aquellos que los afligían. Es decir, en otras palabras le dijo, ustedes no fueron librados porque vino un hombre a librarlos, yo los saqué. Fue mi poder, ¿verdad? Y dice el verso 19, pero ustedes han desechado hoy a su Elohei, que los guarda de todas sus aflicciones y angustias, y han dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Es tremendo. Le dijo, ustedes me han desechado. Yo fui el que los guardó, yo fui el que los cuidó, pero a pesar de que saben todo lo que les va a venir, todo lo que les va a acontecer, porque ya se los informé por medio del profeta, ustedes han dicho, no nos importa lo que venga, queremos el rey. En otras palabras, el Todopoderoso les estaba diciendo, les voy a dar el rey, no porque yo quise, no porque fue mi voluntad, porque ustedes dijeron, no importan las consecuencias, es lo que nosotros queremos. Es tremendo. Hasta el último momento, el Todopoderoso les estaba recordando. Este rey lo van a tener porque ustedes han querido, porque ustedes clamaron, lloraron, pidieron, ¿verdad? Entonces le dijo, haré como ustedes han pedido. Es la voluntad de ustedes, en otras palabras, ¿verdad? Y le dijo, preséntense por sus tribus y por todas sus familias, por todos sus descendientes. Y dice que fue tomada la tribu de Benjamín. Pero, vamos a ver más adelante, dice el verso 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Es tremendo, ¿verdad? Habían pasado por suerte a todas las familias y la familia de Matri de allí toman a Saúl. Y me imagino, Saúl, tú fuiste el elegido. Pero dice que Saúl no respondió, ¿verdad? Es tremendo. Pero recordemos algo, que esto no fue un sorteo de hombre, ¿verdad? Esto fue algo que el Todopoderoso mismo permitió para que el pueblo crea que pues fue la elección así. No fue por un sorteo humano. Recordemos que ya Saúl había sido ungido, ¿verdad? Pero debía de ser posicionado delante de todo el pueblo. Eso faltaba, ¿verdad? Así como nosotros en este tiempo, ¿verdad? Siempre hemos dicho que fuimos nosotros predestinados, que antes de que nosotros naciéramos, el Padre ya nos escogió, nos dio por profetas, por ministros, pero debemos de pasar el proceso del equipamiento para luego ser posicionado. Saúl ya había sido ungido, pasó los procesos de obediencia, ¿verdad? Pero tenía que ser posicionado, es decir, presentado delante de todo el pueblo, porque ya el Ruach del Padre también lo había ungido con poder, pero tenía que ser posicionado, es decir, reconocido delante del pueblo. Y este posicionamiento lo dio porque Yahvé mismo lo permitió. Pero aquí pasaba algo raro. Dice que a pesar de que Saúl pasó todo esta obediencia, algo pasaba, estaba escondido. Llamaron y no lo encontraron, ¿verdad? Perdón, dice que lo buscaron y no fue hallado. Como no fue hallado, dice que el verso 22, preguntaron pues otra vez a Yahvé si aún no había venido allí aquel varón. Imagínense, preguntan al Todopoderoso, Padre, ¿será que entonces no está aquí el varón? No está, no lo encontramos, no está Saúl.
Y dice que Yahvé les dice, está escondido entre el bagaje, entre el equipaje. Es tremendo. Nadie puede estar oculto a los ojos del Todopoderoso, porque de donde esté, Él lo saca, Él lo descubre. Oído Shema, Él te llamará y te dejará en vergüenza para que cumplas la misión. ¿Por qué digo te dejará en vergüenza? Porque qué vergüenza para Saúl que le digan, está escondido atrás del equipaje. ¿Sí? Entonces, así estamos muchas veces, como Saúl, escondiditos, no queremos, yo elegí, y ya había pasado todo el proceso, pero estaba detrás del equipaje, ¿verdad? Y resulta que cuando ya el Padre te escogió para que hagas algo, no te vas a poder esconder. Por más que estés ahí atrás del equipaje, escondidito, no, de allí el Padre te va a sacar, del lugar a donde tú estás. No importa lo que allí detrás del equipaje escondidito, no, sal detrás del equipaje. Es hora que cumplas la misión. Oído Shema. Oído Shema. Yo no sé cuántas veces quieren que el Padre les hable. Lo dejó en vergüenza. Delante de todos lo dejó en vergüenza. Dice el verso 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Es algo tremendo. Lo trajeron de allí. No fue su voluntad. Es como que lo agarran del brazo. ¡Ey! A ti te están llamando. Camina. Oído Shema. No fue con la voluntad que dijo, no, ya voy. No, dice, lo trajeron de allí, ¿verdad? Quizás emplearon fuerzas. Vamos, camina, porque él no fue voluntariamente. Hay algo que tenemos que entender. Saúl no pidió ser rey. Porque a veces solamente vemos lo malo de Saúl. Él no pidió ser rey. Y así, quizás usted no ha pedido estar en un lugar de gobierno espiritual. Ay, ahora sí voy a dar una palabra, porque la puedo dar, para mi hermana Karin. Karin, tú no pediste estar en un lugar, en una posición espiritual de gobierno para naciones, pero el Padre te escogió para naciones, empezando en tu nación, con todo lo que tienes a tu alrededor en tu nación, provincias, no sé cómo se llaman allá, provincias, departamentos, no sé, pero eso es lo que yo veo, yo te veo en el mapa de Bolivia, en medio de ese mapa. Ya tienes una asignación, se va a cumplir algo de parte del Abba en tu vida. Porque va a venir el Rúa del Todopoderoso, así como vino, ¿sí? Con David, con todos los que el Padre llamó para cumplir una asignación. Pero estás allí para cumplir una asignación que tú no pediste, pero que el Padre te la ha dado. Así es que no más detrás del equipaje, no más. Porque Él respalda. Adriana, así como miraste la luna, así el Padre te tiene para ver cosas que quizás nuestros ojos no pueden ver. Y te introduce en una atmósfera profética aún para ver lo que el ojo natural no puede ver. ¿Y dónde estás? Todavía el Padre te tiene allí por propósitos. No te afanes, te dice el Padre, porque lo que a ti te tiene afanada ahora, Él ya lo tiene resuelto. Y así como Saúl tuvo que pasar direccionamiento, es decir, paso a paso, llegará el momento a donde te digan,
ya fueron encontrados. Es decir, lo que a ti te preocupaba ya está resuelto, ya está para ti eso. Solamente encárgate de lo que el Padre te está pidiendo ahora. Él te está preparando. Y te digo así, vive Yahvé en cuya presencia estoy, estás en el lugar correcto. Te dice el Padre, no dudes. Porque de allí, de lo que el Padre te está entregando, tú vas a entregar a muchos. Bueno, entonces, veamos algo, ¿verdad? Que Saúl no pidió ser rey, así como usted y yo no hemos pedido estar en el lugar que estamos, ¿verdad? Ni en el posicionamiento, ni con el ministerio, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Notemos algo, que ni Saúl ni el profeta Samuel dijeron al pueblo que Saúl ya había sido escogido antes, que él ya había sido ungido. Notemos algo importante. Fidelidad, porque hubo una fidelidad, cayó lo que no tenía que hablar, ¿verdad? Samuel hizo toda esta selección para demostrar al pueblo que Saúl debía ser su rey, ¿verdad? Y vemos algo acá que dice también en el verso 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo, porque en todo esto nos ha enseñado de que era el más alto y todo eso. El pueblo, ¿qué vio en Saúl? Vio su porte, vio un perfil correcto para ser su rey, ¿verdad? Y también que él era de una tribu guerrera. Entonces el pueblo dijo, bien, este es nuestro rey. Veamos el verso 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿han visto al que ha elegido Yahvé? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿Qué hizo el profeta acá? El profeta, ¿verdad? Lo posicionó como rey delante de todo el pueblo. ¿Ya había sido ungido? Sí, pero ahora hubo un posicionamiento delante de todo el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo dice que clamó con alegría, vive el rey, ¿verdad? Aceptó la designación, porque eso era lo que quería. El pueblo, ¿qué obtuvo aquí? Obtuvo el deseo de su corazón, no lo que Yahvé había deseado, no, ¿verdad? Ni tampoco Saúl andaba detrás del reino, tampoco. Yahvé les dio rey porque le pidieron, mas no porque el Todopoderoso estaba para darles ese rey. Y algo que nos tiene que llevar a meditar esto es que siempre, ¿verdad?, que nosotros pedimos algo con insistencia, aún conociendo que no es lo correcto, que va a haber consecuencias, ¿verdad? Si llega a tu vida, no digas, ay, el Padre me lo concedió. No. Él no te está concediendo porque sea su deseo. Te lo está dando porque es tu deseo, ¿verdad? Entonces, aquí el pueblo quiso un rey, a pesar de que iba a ser esclavizado, que se iban a llevar sus hijos, iban a ser oprimidos, pero el pueblo quiso. Entonces tengamos mucho cuidado. Nosotros conocemos la Escritura, ¿verdad? Hasta donde hemos ido entendiendo, conociendo por la Torá, y hay cosas que el Padre dice no. Si ya, a pesar de que conocemos que no, nosotros lo queremos, y llega, no diga que, ay, el Padre me lo dio. No, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Alguien que el Padre le dice, hey, estás en yugo desigual, con esa persona no es, allí no. Pero sin embargo dices, pero es que lloré y el Padre lo trajo. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Cuando el Padre permite que esté o que sucede, no es necesariamente porque es la voluntad del Padre, es porque es su voluntad y el Padre dice, bueno, allí está lo que tú quieres, tienes que asumir tus consecuencias, tienes que asumir lo que va a venir más adelante. Podemos ver acá que Saúl dio satisfacción al corazón del pueblo. Él era de gran estatura, de una tribu militar. El pueblo pudo pensar, ¿quién mejor para liberarnos, verdad?
en las batallas, porque eso es lo que el pueblo dijo: queremos a alguien que marche delante de nosotros, queremos a alguien que esté al frente, ¿verdad? El pueblo se fijó en las apariencias, como hoy en este tiempo. Muchos se fijan en las apariencias, pero ignoran lo más importante, la parte espiritual, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Podemos ver, ay no, qué hermoso, pero es que allá, sí, pero pídale al Padre discernimiento, que discierna lo espiritual. Sí, Saúl, vamos a ver más adelante que él era el tipo de casa edificada en la arena, ¿verdad? Porque la falta de emuná se hizo evidente más adelante cuando tuvo que enfrentar batallas, ¿sí? Cuando tuvo que vivir lo que era parte de ese reino, porque se dejó llevar por miedo. Más adelante vemos. Para nosotros como ministros, no es lo mismo predicar que vivir lo que predicas. No es lo mismo enseñar de batallas que estar en la batalla. Fácil es decir, ay, somos guerreras. Usted va a ver en las redes, vean, lo que más usted va a ver es mujeres de reino, mujeres guerreras, mujeres con la espada, mujeres con poder. En fin, decir es una cosa, pero vivir cada batalla y pasar batallas es otra muy diferente. Cualquier vida, es decir, una persona o una nación o un ministerio edificado en la arena, es decir, sin fundamento, va a fracasar de seguro. Si no tiene Torá y profetas, que es el fundamento que nos enseña Efesios 2:20, va a fracasar. Hoy en este tiempo hay muchos enseñadores de Torá, pero ¿ha visto usted si tiene revelación profética? ¿Hay fundamento en lo profético? Sí, tenemos que comer pan, pero también tenemos que beber vino. Las dos cosas van de la mano. Las necesitamos. Podemos ver en el verso 25, dice: Samuel recitó luego al pueblo los decretos del reino y las escribió en un rollo, el cual guardó delante de Yahvé. Él escribió todo lo acontecido. ¿Por qué? Porque era el primer rey en Israel, ¿sí? Escribió todo. Y envió Samuel, dice acá, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Elohim había tocado. Es tremendo. Listo, Samuel cumplió lo encomendado, escribió en un rollo, lo guardó porque era el primer rey sobre Israel, pero dice que Samuel los envió a todos a su casa. Miremos aquí cómo Samuel, ¿verdad?, hasta el último momento daba las instrucciones a todo el pueblo. En otras palabras, se cumplió lo que había que hacer, váyase cada uno a su casa, ¿verdad? Por un lado, no se quede donde el vecino, váyase a su casa. No se quede por otro lado, vaya a su casa. Ya cumplió lo encomendado, vaya a su casa, ¿sí? Fuimos a lo que fuimos, terminamos y a su casa, ¿verdad? Y también aquí podemos ver algo, que ellos esperaron hasta que se termine todo. Muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, que en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga y beba. En el último y gran día. Muchas veces el Padre deja para el último, ¿verdad?, lo mejor, la parte escogida. Y resulta que nosotros siempre andamos apurados y tomamos hasta donde nosotros queremos, ¿verdad? Si hay una convocatoria, andamos al apuro. Si hay una reunión, andamos al apuro. Espere hasta el momento que le digan: gracias por este tiempo de reunión, nos vemos el viernes, ¿verdad? Al momento que nos saludamos a las 8, shalom con todos. Es decir, aprendamos a cumplir también esos ciclos
aún de conexión, de reunión, de convocatoria. Aún en esas pequeñas cosas nos enseñan los profetas, ¿verdad? También eso es parte de la obediencia. Y dice acá algo importante, que con Saúl se fueron hombres de guerra, pero no se fueron porque ellos quisieron. Se fueron hombres cuyos corazones el Todopoderoso había tocado. Y esta palabra tocado significa poner la mano encima. Yahvé había tocado el corazón de hombres para que acompañen a Saúl. Eso dice la palabra, la mano de Todopoderoso. Notemos algo, que aún el Padre se encarga de colocar a nuestro lado a las personas para que cumplamos la asignación. El Todopoderoso se encarga de quién va a estar contigo. Saúl, ¿verdad? No los buscó, no, Yahvé se los entregó. Para mí esta palabra el Padre me habló mucho. Me decía, yo te he entregado, tú no los buscaste. Y así es, porque el Padre coloca, dice que se fueron con él hombres de guerra, no eran cualquiera, eran los guerreros, los valientes, ¿sí? Y Yahvé el Todopoderoso había puesto en el corazón de ellos, eso de tocado su corazón, había puesto en el corazón de ellos fidelidad hacia Saúl. Lo acompañaron, fueron con él. En nuestro caminar el Padre va a colocar personas fieles, personas leales, personas que te van a acompañar, van a hacer un acompañamiento en tu llamado, en lo que has sido designado a hacer por el Abba Kadosh. Y si Yahvé te designa una comisión, es porque Él está contigo. Y Él colocará a tu lado personas fieles. Colocará a tu lado personas que te ayuden. Yo creo que como familia es lo primero que vemos. No mirar por nosotros mismos, sino por el bienestar de que todos estemos bien. Si oramos, es en visión de familia, ¿verdad? Otra cosa, tocar, que Yahvé tocó el corazón de estos hombres, si tocó el corazón de estos hombres para que vayan con Saúl a cumplir una comisión en el reino como guerreros, así Yahvé tocará a las personas. ¿Para qué? Para que ellos sean los medios, los recursos. Él tocará personas para bendecir también tu vida. Él tocará el corazón de esas personas. Lo que a nosotros nos preocupa, Yahvé ya lo tiene resuelto. Y para mí fue lo primero que recibí esa palabra. Sí, porque naturalmente podemos decir que hay situaciones que a nosotros nos ponen a pensar. Y no porque hayamos perdido la emuná, pero pensamos humanamente. Pero es ahí a donde el Padre viene y te dice, lo que a ti te preocupa, yo ya lo tengo resuelto. Y esa palabra te la dejo hoy para ti. Lo que a ti te preocupa, el Padre ya lo tiene resuelto. Él tocará, su mano tocará el corazón de las personas de las cuales tú necesitas. No sé lo que tú estás necesitando ahora, pero Él tocará ese corazón. Pero aquí hay algo también que no podemos descuidar. Dice el verso 27. Voy a decir algo. Bendito el Padre. A algunos les preocupa, a mis hermanos en Quevedo, lo que a ustedes les preocupa, la salida de la maestra Mayra, el Padre ya lo tiene resuelto. Que nada les preocupe. Porque lo que el Padre está haciendo es para que recibas el posicionamiento. Y es necesario ya, dice el Eterno. Es necesario ya ese posicionamiento. Porque cuando tú salgas,
luego del posicionamiento, serás mudado a una nueva criatura. Serás mudado a un nivel diferente. No lo pensaba decir en público, pero el Padre me dijo, hazlo público, porque es la maestra de Torah. Pero notemos algo acá, en el verso 27. Pero algunos perversos dijeron, notemos algo que en el verso 24 dice que todo el pueblo gritó, vive el rey. Pero en el verso 27, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. La palabra perverso quiere decir malo, impío, injusto, sin temor a Yahvé. Podemos ver acá que estos hombres dijeron, ¿cómo nos ha de salvar esto? Hicieron un menosprecio. En este tiempo también hay algunos que aunque sean del mismo pueblo, también son injustos, sin temor al Todopoderoso. No estoy hablando para nosotros, estoy hablando de forma general. También hay algunos murmuradores que no valoran tu llamado, que no valoran a quien el Padre ha posicionado. También te vas a encontrar dentro de tu posicionamiento, de lo que el Padre te entrega, con personas envidiosas, calumniadoras, opositores, chismosos, sin honra, sin temor a Yahvé, irrespetuosos, malos, que no aceptan al que el Padre escoge, que lo desprecian. Tienes que entender que todo esto vas a encontrar también en tu llamado, en el ministerio, en el cumplimiento de lo que el Padre te ha dado. También vas a encontrarte. Y dice, no le trajeron presente, no le ofrecieron regalo, es decir, no le dieron honra. Pero aquí la pregunta. Dice que Saúl disimuló o no les hizo caso. ¿Cuál va a ser tu actitud ante este tipo de personas? ¿Los vas a ignorar o te vas a ir contra ellas? Esa es la pregunta que el Padre nos hace. ¿Sabes por qué? Porque nuestro comportamiento habla de quién realmente somos. Nuestro comportamiento. Porque no nos podemos poner al nivel del impío, del injusto, del que no tiene temor a Yahvé, del murmurador, del calumniador, del opositor, del chismoso, del que no tiene honra, del que no tiene temor a Yahvé, que miente por quedar bien y no le importa hacer quedar mal a otro. Recordemos que al árbol se conoce por su fruto, que las actitudes, el comportamiento de la persona va a reflejar lo que hay en el corazón, su nivel de madurez, su estatura espiritual. Recordemos que estudiamos en formación de guerreros, estatura espiritual. Bebés, niños, adultos. A veces creemos que estamos listos para ejercer un ministerio, pero nuestro comportamiento, nuestra actitud es la que nos muestra quién verdaderamente somos. Somos niños espirituales queriendo asumir una responsabilidad de un adulto. Y muchos siguen a este tipo de personas. Nuestra actitud es la que nos revela quién verdaderamente somos. ¿Sí? ¿Será que nosotros allí vamos a aplicar bendice al que te maldice? Recordemos cuando Yeshua nos dice en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero yo quiero dejarles esto de parte del Todopoderoso. Porque la religión nos enseñó que el sol sale para todos y que la lluvia el Padre lo da para todo el mundo.
tengamos mucho cuidado. Lo que Yeshua quiso decir con esto es que aunque usted escuche la palabra lluvia y la palabra sol, no a todos nos va a tratar de la misma forma. No, aquí Yeshua aplicó Torah. Hay un sol para los justos, que habla Malaquías 4:2. Voy a leerlo rápidamente. Porque creemos que es el sol que sale para todos como se nos enseñó en la religión. Y no es así, ¿verdad? Aquí Yeshua estaba aplicando Torah. Vamos a ver el sol para los justos. Malaquías 4:2 dijo: pero para ustedes que respetan mi nombre, se levantará un sol de justicia para traerles sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como becerros de establo. El sol de justicia trae sanidad para los justos. Pero, ¿qué sol hay para los injustos? Vamos a ver Torah. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28, verso 22. Yahvé te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración. Estos te perseguirán hasta que perezcas. En otra traducción dice, con calor a tal punto que ya no lo soportas, con un calor de muerte. Entonces, no creamos que el sol que se nos dijo sale para todos, Yeshua estaba aplicando Torah. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la lluvia para los justos. Allí mismo, Deuteronomio 28:12. Yahvé te abrirá su generoso tesoro, el cielo, para proveer lluvia en su temporada sobre tu tierra y para bendecir sobre todas tus empresas. Serás acreedor para muchas naciones, pero deudor para ninguna. Lluvia para los justos. Pero, ¿cuál es la lluvia para los injustos? Allí mismo está en Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio 28:24. Yahvé te hará huir delante de tus enemigos, ¿verdad? Vamos a ver. Yahvé hará que la lluvia sobre tu tierra sea polvo y te caerá arena del cielo hasta que seas exterminado. No crea lo que se nos hizo creer cuando no conocíamos Torah, que el sol era para todos y que la lluvia era para todos. Yeshua aplicó Torah. Y Yeshua en Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. O sea que nos conviene guardar Torah. Queremos ese sol de justicia que trae sanidad. Guardemos Torah. Queremos la lluvia que riega nuestro Abba a la tierra para traer multiplicación y bendición a lo que tú haces, a tu empresa, a tu negocio, a tu trabajo, a tu vida. Guardemos Torah. Por eso que necesario es que aprendamos. Porque la religión nos enseñó, ¿verdad?, cómo creían. Y este es el tiempo a donde el Padre te dice nuevamente, lo que a ti te preocupaba, ya lo tengo resuelto. Y con esta palabra, camina, porque es la dabar de nuestro Abba. Así es que no te sueltes del llamado, del propósito, de la asignación, de la comisión, de lo que Él en este tiempo te está llamando a hacer. No te escondas detrás del bagaje, no te escondas detrás del equipaje, ¿verdad? No, es que no voy a llevar mucha ropa. No te escondas detrás del equipaje, porque el Padre es el que tiene para ti resuelto
tu destino profético, lo que para ti te conviene. No nos escondamos del llamado, no nos escondamos de la asignación, no nos escondamos de lo que el Padre en este tiempo te va a encomendar, porque quizás hay nuevas tareas por hacer.